Bueno, promediando el año 2021, ¿qué podemos decir de oportunidades de inversión existentes hoy en la economía argentina? Bueno, como todo lo que tiene que ver con una decisión a futuro, requiere de un conjunto de supuestos, de escenarios que podamos desarrollar mirando hacia esa dimensión temporal. En primer lugar, tendríamos que fijar determinadas pautas como qué es lo que esperamos en términos de el contexto internacional. Si pensamos que se va a mantener la política monetaria expansiva de parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, podemos pensar en un mundo sobre el cual todavía no hay un movimiento de capitales hacia las economías centrales desde las emergentes y la posibilidad de mantener capitales en nuestra economía todavía sigue siendo viable. Segundo, podríamos estar pensando en la coyuntura local, sobre todo en lo que es la contienda electoral a futuro y pensar que no va a existir un triunfo aplastante del gobierno actual. Por el contrario, hasta podemos pensar en un escenario donde pueda perder algunos de los escaños y se le dificulte lograr el quórum en las sesiones en Cámara de Diputados. Eso le impediría el generalizar las normas que lleven a una política antimercado, lo cual es bueno para la economía. Y también, en tercer lugar, podríamos estar pensando en una economía que comience a recuperarse durante este segundo trimestre, durante este segundo semestre, que había estado recuperándose al comienzo del año, comenzó a disminuir y que ahora nuevamente con la salida potencial de la pandemia vuelva otra vez a tener una posibilidad de recuperación con el aliciente de un acuerdo con el FMI que si no se firma antes de las elecciones se queden las pautas ya establecidas y no vayamos a un default con el fondo sobre el año 2022. Si esto es así, seguramente vamos a encontrar como muy atractivas a las acciones en el mercado argentino, dado que se dan un conjunto de condiciones como, por un lado, el valor en dólares del Merval es por debajo de los valores que implicarían ya ponerme en una posición de compra. Con un Merval que ronda entre los 300 y 400 dólares, realmente está en una posición de compra histórica. Si miramos las acciones en particular, vamos a encontrarnos con acciones que en dólares tienen valores insignificantes respecto a su situación prepandemia y pre-inicio de la crisis en mayo del año 2018, lo cual implica que en algunos casos llegamos a estar al 5% de los precios en dólares anteriores. Eso, además, complementado con algunos indicadores como price earnings de 8 años o menos para muchas de las empresas que obtienen ganancias, pero la verdad que sus precios son tan bajos que permiten esa posibilidad de recupero con esas ganancias y se mantuvieran en el tiempo en un periodo que internacionalmente es bajo, el de 8 años para recuperar la inversión en una acción, así como también me voy a encontrar con precios de mercado muy cercanos al valor libre, lo cual también muestra la infravaloración de mercado en muchos de estos activos. O sea que por lado de las acciones es cuestión de encontrar los sectores que parezcan convenientes o que resulten convenientes al inversor y que entre las empresas del mismo sector encontrar aquellas que están más baratas en términos relativos, por supuesto teniendo ganancias. Después nos vamos a encontrar que también en términos del mercado financiero, la oportunidad que están dando los bonos en pesos que pagan SER o que pagan tasa patronal es muy interesante por la TIR que están ofreciendo en casos de TIRs entre el 50 y 60%, realmente tenemos una cobertura para aquellos que les gusta el dólar de un aumento del dólar cercano a ese porcentaje. Si estaríamos trabajando con una idea de un dólar de 170, 180 y pensamos cuál es el 50 o el 60%, para un dólar de 180 estamos aumentando 90 pesos más, nos estaría cubriendo a un dólar de 270 de acá a un año, una progresividad dado que tendríamos después 50% en varios periodos. Eso nos permite obtener ese tipo de cobertura. Por supuesto que si el dólar subiera más, seguramente esos bonos tendrían un ajuste tal que los valores que pagarían de intereses y amortización ajustados por ser o por tasa patlar serían también mayores. Por supuesto que existe una posibilidad de no adecuación de la tasa a la suba del dólar, pero
salvo un escenario muy negativo donde no acordemos con el fondo, que hagamos políticas muy populistas, extremadamente incluso más agresivas contra el mercado que las actuales, es que puede llegar a darse un aumento tan importante en el tipo de cambio. Si no, la verdad es que no está dentro del escenario probable y este tipo de activos darían ganancias en términos de dólares respecto a la propia posición en dólares. Sí, en el sector real podríamos estar encontrándonos con diferencias. Hay sectores que fueron muy damnificados por la situación que se ha experimentado por la pandemia, sector turismo, también lo que es el sector gastronómico, con oportunidades de inversión en esos sectores o incluso en parte de lo que es el sector inmobiliario, donde sí haría la diferencia en la inversión inmobiliaria está en la propiedad destinada hacia lo que es el alquiler, en el sentido que la rentabilidad que se obtiene hoy en el mercado argentino es demasiado baja respecto a la rentabilidad que se puede obtener en el mercado internacional, con comparables de rentabilidad del 8 o 7% internacional, realmente una rentabilidad del 2, 3 o, en el mejor de los casos, que esté en el 4% local, pero el problema está en que ahí estamos hablando de rentabilidades en dólares internacionales contra rentabilidades de valores dólares llevados a pesos en el mercado local con alquileres en pesos. Nos encontraríamos que un 4% en pesos o 2% en pesos no puede competir con un 8% en dólares. Eso lleva a que deba realizarse un ajuste en ese mercado en particular. Eso seguramente implicará o mayor baja en precio en dólares de las propiedades o un aumento en los ingresos obtenibles por rentas en ese sector. Espero que ese análisis sea de alguna manera orientador para inversiones y consultas, por supuesto, por email a santiagotamauso.gmail.com o nuestra página web. Es una guía orientativa para luego poder canalizar consultas, que es consultorfinanciero.com.ar.